Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasore. Jamás en la historia de la patria hubo tantos borrones sobre un papel escrito y el amor por el pueblo llevado a tanta altura. Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Y mirando fijo al niño de descolor sin escuela, dijo: toma mis espuelas, que hoy que aquí le pierde nuevo. Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente. Piensen más y más la frente para merecer la gloria y hacer de nuevo la historia liderando al oprimido. Si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Bolívar, el Milongo, allá por Barlovento, hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa, para que veas que nuestras leyes las dictan los de frac y de levita en contra de los descamisados. Ay, se olvidan esos coños que yo usé camisa prestada cuando anduve en Santa Marta. Y lo peor es que mi pueblo ya me está dejando sin Bolívar. Lo están dejando sin dinero, Goyito. Sin conciencia, Libertador, sin conciencia. El pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. Entonces, ¿a qué van, pequeño compatriota? Asegurarse de que estés bien muerto, Libertador, pero bien muerto. Iba sonreído y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. 35 años ya desde que partió el padre cantor Alí I. Llega otro 31 de octubre, fecha de su nacimiento, y bueno, nuevamente se habla de Alí I. Y debo decirlo, en círculos que probablemente no eran muy cercanos al pensamiento de Alí, y no lo son muy cercanos al pensamiento de Alí, pero sin embargo se habla de Alí. Hay gente que ha pretendido tomar la bandera de Alí para intereses muy ajenos a Alí. Y hablo de sectores de la franca derecha, y hablo de sectores que se hacen decir de izquierda. Pero en fin, ¿qué no se ha dicho de Alí? Hoy vamos a conversar con alguien que ni siquiera conoció a Alí personalmente, pero que yo creo que es de las personas que más conoce el pensamiento de Alí, el impacto y la ascendencia de la obra de Alí I. Él es licenciado en Arte de la Universidad Central de Venezuela y ha trabajado desde su tesis de pregrado hasta estudios de cuarto nivel
el pensamiento y la obra de Alí. Hoy vamos a conversar con Andrés Castillo, un amigo de muchísimos años con el que hemos compartido mucho porque tiene mucha compilación de cosas que fueron de Alí, de grabaciones que son extraordinarias para disfrutar. Hemos pasado tardes y noches de magia escuchando a Alí, conversando con Alí, como dice el propio Andrés Castillo. Así que hoy vamos a hablar con ese Alí, con el Alí que está más vivo que nunca. No con ese Alí que algunos van a visitar a veces para asegurarse que esté bien muerto, como decía el propio padre Cantor. Andrés, bienvenido, hermano. Vamos a meternos en profundidades, vamos a meternos en las entrañas, en el corazón de nuestro padre Cantor Alí Primera. Muy buenos días, Darwin, muy buenos días para todas y todos con los que compartimos a través de este espacio. Y bueno, agradezco tu invitación a intentar, como siempre, andar tras la huella y tras la coherencia del trabajo político, cultural, humano, solidario de la propuesta que nos dejó Alí Primera durante todo su tránsito vital y que le ha sobrevivido afortunadamente por esa constancia y esa verdad que indiscutible, pues, que Alí imprimió a su trabajo como militante, sin duda alguna, como pensador político, y que utilizó el canto como una herramienta de su momento histórico para expresar su idea. Es decir, Alí Primera es un legado histórico, cultural, político, artístico, que nos corresponde o que nos ha tocado a todos los venezolanos, a casi 3 generaciones de venezolanos. Siempre lo decimos, Alí fue la otra escuela. Andrés, dijimos en el principio que para no hacer lo mismo que se ha hecho siempre y decir lo mismo que se ha hecho siempre, nos íbamos a meter en Honduras, en la profundidad del pensamiento de Alí, del legado de Alí, del aporte de Alí, así que no vamos a perfumar la mierda, como decía Alí. Por ejemplo, cuando ahora se inicia una campaña, hace unos días, para recolectar firmas y presentarle al presidente de la República la solicitud de declarar el 31 de octubre como Día Nacional del Canto Necesario, surge nuevamente la polémica de que por qué necesario, que si el canto necesario puede ser cualquiera. Claro, el bolero es necesario cuando uno lo necesita, hermano. El joropo, la gaita, imagínate vos, tanto zuliano que hay ahorita fuera del país, ¿cómo se le hace de necesario escuchar gaita? Así que no es tan superficial como algunos quieren ver esa denominación, ¿no? No, pero a veces pareciera que también es porque se coquetea un poco con lo que impone la farándula. Háblame de eso y te dejo esa perlita ahí, compadre, ese caramelito, vos que lo habéis estudiado científicamente. ¿De dónde sale la idea de canción necesaria? Sí, bueno, eso es un debate que tiene afortunadamente bastante tiempo, casi que desde que nace la canción, y bien importante que lo tenga y que reaparezca recurrentemente, porque implica que se sigue pensando sobre la canción está viva, la propuesta que el canto implica tiene una concepción también orgánica, tiene una vitalidad en la lucha cotidiana. Entonces, me parece necesario que se haga, parafraseando a Alí, pues, que sea necesario que se dé de vez en cuando esta discusión, producto de un contexto histórico político particular, que fue el de la Cuarta República, el de la cultura del petróleo. Lamentablemente, en ese momento histórico en nuestro país había un alto porcentaje de analfabetismo, y Alí lo planteaba, pues, es decir, había más espacio para la canción, y la canción podía ser un medio de llevar la idea para la transformación, no tanto del planteamiento estético, cultural, que sin duda Alí también lo abordó y hubo una transformación en su propuesta desde sus primeros discos hasta su último trabajo, pero siempre utilizando el canto como un medio para la transformación, para lo que eran sus sueños y sus ideales políticos, por encima de la idea, sin duda alguna,
pero con una coherencia, una militancia constante en su conducta. Siempre lo decía Ali, que creía profundamente en que en Venezuela se podía construir el socialismo, pero que esa propuesta no estaba solo en sus ideas, sino también en su conducta cotidiana, pues en su manera de andar la vida. Entonces, tenía que ver con la ubicación de su canto dentro de la dinámica de su momento histórico. Y bueno, le dio varios nombres. Acordemos que Ali hacía los eventos de la canción solidaria, que hacía una canción solidaria por Luz, por Paraguaná, por el Zulia, por la costa oriental del lago, por los presos políticos. Pero en esa reflexión surgió el nombre de Canción Necesaria, que no, Ali siempre lo decía. Esta no es la única canción necesaria, ni el nombre de canción necesaria ubicaba un género en particular. El nombre de canción necesaria lo que hacía era una ubicación para el cantor de su compromiso, para llamarlo a comprometerse con ese trabajo como cantor, con esa responsabilidad como cantor, que sin duda alguna dentro de una propuesta política es distinta al compromiso que tenga otro ejecutante de su trabajo estético, bien válido, respetable, necesario, por supuesto, pero en el caso del canto de transformación política, en el canto que se enfrenta a un enemigo como el imperio norteamericano, a los valores de la cultura mediática en el momento de Ali, televisiva, de los grandes medios de la prensa escrita, que en su momento tenían una fuerza importante, la radio en su momento, esa canción que hacía Ali, que denunciaba directamente la explotación del ser humano, del trabajo, el deterioro ambiental, que propugnaba por una educación pública, es decir, era un planteamiento que no estaba expresado en otras expresiones válidas, súper necesarias. Es un canto que busca una ubicación de lucha, es un canto que busca o una reflexión en cuanto a esa nomenclatura para que quien asume el compromiso de inscribir su trabajo artístico, estético, militante dentro de una lucha, sepa cuál es su responsabilidad, sepa que la responsabilidad que tiene con su contexto histórico sin duda alguna es mayor, independientemente del género en el que exprese su propuesta. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato l'invaso. En base a una propuesta de Yolanda Delgado, un documento que hizo Yolanda Delgado, formal, bien redactado, seriamente redactado y justificado, un documento que plantea a Ali como la cuarta raíz del proceso bolivariano que sigue abanderando Chávez. Nosotros hemos ido espontáneamente conformándonos en algo que hemos llamado el Frente Cultural Ali Primera. Y bueno, desde la posibilidad de cada quien hemos tratado de impulsar la idea de que de verdad se ha declarado Ali como la cuarta raíz de este proceso, porque Chávez hablaba de Bolívar, de Simón Rodríguez y de Zamora, pero cuando uno analiza el discurso de Chávez, gran parte de su marco teórico se fundamenta en las canciones de Ali. Creo que Chávez tampoco nunca tuvo relación personal con Ali, pero su discurso se fundamenta muchísimo en la canción de Ali, que es como leer un libro de proclamas. Escuchar las canciones de Ali, bueno, es nutrirse de su pensamiento. ¿Qué pensáis vos de eso, hermano? Bueno, mira, estamos completamente de acuerdo con la propuesta de nuestra querida Yolanda. Desde hace muchos años viene trajinando ese debate, ese aporte de Ali como la cuarta raíz, sin duda alguna. Nosotros no podemos desconocer la permanencia de Ali hasta el último aliento de su vida. En esos años de finales de la década del 80 y todo lo que fue la década del 90, aún cuando Ali ya no estaba con nosotros, fue la canción de Ali, la bandera, el ánimo,
recordemos que Ali I siempre hizo una canción optimista, aún en tiempos de derrota. Ali no tuvo la suerte de ver el triunfo, de alguna manera el triunfo ideológico, el triunfo de acceder al poder a alguna de sus propuestas en su tránsito vital. Pero Ali nunca hizo una canción deprimida, ni hizo una canción pesimista, todo lo contrario, inclusive hasta los géneros que utilizó para llamarnos al combate, a la esperanza. Yo lo he mencionado varias veces, y la palabra esperanza se menciona más de 25 veces en diferentes canciones de Ali, igual que la palabra conciencia. Como él lo decía en Coquibacoa, en esa palabra conciencia, él apostaba su idea. La canción de Ali fue un alimento vital, fue una alforja necesaria para transitar los caminos que sucedieron, como lo fue el final de los años 80 y toda la debacle económica y la pobreza agigantada a lo largo y ancho del país, pero también las luchas universitarias. Ahí estuvo presente la canción de Ali. En todo lo que fue el Caracazo estuvo la canción de Ali, cuando no habían dirigentes políticos con una fuerza como la que luego imprimió el comandante Chávez a partir del año 92. Era la canción de Ali como estandarte, como bandera, como esperanza. Había caído el muro de Berlín y entonces, bueno, la Unión Soviética, Cuba estaba de alguna manera sola ante el mundo, y era la canción de Ali I la que seguía debatiendo, la que seguía llamando al combate, la que seguía llamando a la esperanza de que sí era posible salir adelante. Bueno, yo creo que es justo de alguna manera reconocer esa importancia desde el pensamiento, no solo desde la canción como un elemento desde el punto de vista cultural, ¿no? Cultural, artístico, sino desde el pensamiento. Nosotros no podemos olvidar que a través de la canción de Ali iba sobre todo una propuesta política, una propuesta de transformación del ser humano, de la sensibilidad, del amor, que no son palabras trilladas, rabia y ternura. Es decir, había una defensa también de esos lenguajes. Su última canción, Camarada, es decir, Ali hizo un llamado para que no abandonáramos esos nombres, y lo uno con el llamado a la canción necesaria. Es decir, el nombrar era importante, es decir, el calificar era importante. Yo creo que Ali, su apuesta estaba en eso, ¿no? Y en el nombrar a infinidad de cultores, a Luis Mariano, a Don Pío, a Sobeida, a Reverón, a Bárbaro Rivas. Es decir, esos nombres resonaban en nuestra memoria, en la memoria de los viejos, de los que lo conocieron, de los que militaron con Ali, pero también en la memoria de los que éramos más jóvenes, y en la memoria de los que hoy, en el siglo XXI, 2020, están debatiendo y están confrontando su propia realidad. La canción de Ali tiene hoy todavía mucho que decir, porque muchas de sus propuestas, lamentablemente, no hemos podido concluirlas, pues el desarme mundial, la paz, la depredación del ambiente y sobre todo el deterioro de la sensibilidad del ser humano. Entonces, sin duda alguna, Ali forma parte de nuestra cuarta raíz, junto a Zamora, junto a Bolívar y junto a Simón Rodríguez. Andrés, vos hiciste una sistematización extraordinaria de los temas a los que Ali le cantó. Le cantó a la ecología, a la humanidad, a la tierra, al lago de Maracaibo, que eso, Ali estaba en cierto modo muy vinculado al Zulia, usó mucho la danza zuliana, le cantó a Mama Pancha, le cantó a Josefina y Armando Molero, para hablar del Zulia, pero le cantó también al Cerro Galicia, le cantó a La Puerta, ¿no? A la depredación de La Puerta, pero también le cantó a Uruguay, le cantó a Centroamérica, a El Salvador y a toda Centroamérica, le cantó a Colombia, a la hermandad con Colombia, a la hermandad histórica, le cantó a Cuba, a Puerto Rico. ¿Cuál creéis vos que fue el tema, o si hay más de uno, que Ali
no le dio tiempo de abordar, o por diversas circunstancias no pudo abordar? Podemos hacernos la pregunta, pero Ali abordó muchísimos temas, pero recordemos que Ali no hacía una canción, y creo que eso es importante, pues Ali no hacía una canción ni para demostrar que cantaba bien, ni para expresar un tema porque estaba en el tapete o formaba parte de una noticia, ¿no? Ali era expresión de una época, de un contexto histórico y de un compromiso con ese canto, con eso que él estaba colocando en el canto. Ali era muy cuidadoso tanto de las palabras como de la temática. Entonces, mira, Ali abordó infinidad de temas, pues, y más que abordó, yo lo he mencionado siempre, que Ali no hizo varias canciones, Ali hizo una sola canción, era un solo proyecto que comenzó con Humanidad y terminó con la canción Camarada, pero que se extendió por su temática al amor, a los niños, al ambiente. Todo estaba inmerso en cuanto el hombre era el protagonista de esa propuesta. Es decir, el compromiso de Ali no era con el canto, no era con el arte, el compromiso no era con la palabra, como a veces se plantea, ¿no? Algunos poetas. El compromiso de Ali era con el ser humano, era con la transformación de la realidad del ser humano. Pero bueno, tú me pides, vamos a echar mano de la misma palabra de Ali. Bueno, le faltó la canción a Bárbaro Rivas, en la que él se disculpa dentro del canto que le hace a Reverón. Pero creo que en todo caso nos toca a nosotros terminar o continuar el canto de Ali, pues nos toca a nosotros la responsabilidad, y quizás no hacer la canción como tal en el sentido literal de la melodía, la letra, sino hacer realidad la canción de lo que nos queda. Stamattina mi sono alzato ed ho trovato l'invaso. Andrés, ya nos vamos, se nos fue el tiempo, exquisita la conversación, de verdad, pero no nos podemos quedar engatillados, porque se nos explota en la cara lo que queremos decir. Hermano, ¿qué creéis vos que pensaría Ali en este momento de lo que está pasando en Venezuela? Te lo digo porque hay gente inclusive de oposición, de la derecha, que todavía utiliza a Ali para confrontar al gobierno. Y hay gente del proceso que utiliza las canciones de Ali y el discurso de Ali y en la práctica uno los ve que no tienen pero absolutamente nada que ver con Ali. Dame tu apreciación, sé que personal y subjetiva, en relación a esto, Andrés. Y hermanito, gracias. Nos seguimos viendo por allí sin querermente. Bueno, mira, como bueno, también te lo había comentado en otra de las preguntas que me hiciste, en esta bonita conversa siempre para celebrar el cumpleaños de Ali. Hay que seguir naciendo en Ali, como lo digo en un texto que publico en mi blog, para recordar siempre a Ali y llamarlo y que hagamos la reflexión que nos toca en este momento. Yo creo que Ali siempre tenemos que ubicarlo en presente y en las luchas y en los debates. ¿Qué estaría haciendo Ali hoy? Como te digo, igual que tratar uno de poner su palabra. Él nos dejó todo un camino, todas unas reflexiones. No sería digno de él y tampoco de nosotros tratar de hablar por él, para nada. Ahí está toda su palabra echada, como él lo dijo, en infinidad de versos, de entrevistas. Yo creo que Ali estaría haciendo lo mismo que hizo hasta el último día de su vida: luchar, militar en el pensamiento crítico, estaría defendiendo la construcción de las casas para vivir de Fruto Viva, estaría defendiendo el ambiente, estaría defendiendo los derechos humanos, estaría defendiendo y promulgando siempre la defensa de la educación popular y el Estado docente
como reflexión del maestro Prieto, estaría cabalgando y militando profundamente en todo lo que es la diversidad de la cultura popular, tradicional, venezolana, de nuestros ritmos, nuestro género. Estaría allí alzando la voz, su melodía, sus propuestas poéticas a través de esa herramienta tan hermosa que tenemos los venezolanos como es nuestra cultura popular. Es decir, Alí intentó, como otros cantores venezolanos también, salir al canto con nuestros ritmos típicos de las diferentes regiones del país, y Alí fue un defensor de eso. Sus primeros discos tenían más ese color de música del sur con la guitarra, pero ya avanzadas sus producciones no dejó de incluir la danza zuliana, la gaita, el sangueo, el joropo, el vals. Es decir, allí estaba Alí, los tambores. Alí también fue un promotor, un divulgador de nuestra cultura popular. Entonces yo creo que Alí está allí, está en todas las luchas de las mujeres que andan pendientes para que llegue el gas a las casas de nuestros barrios, de las ciudades. Está en la lucha del obrero que no le alcanza el sueldo, en el estudiante que se le complica el estudio, en el niño que de repente no tiene para desayunar por la conflictividad social que vivimos. Sin lugar a duda, Alí está en una conciencia permanente de quien cree en él, por supuesto, de quien lo respeta, lo valora, y está interpelando a quien lo nombra para usarlo o falsamente, o para, bueno, ahí está, pues Alí también haciendo esa interpelación. Entonces yo creo que Alí nace con nosotros y de verdad somos verdad con el canto de Alí. Muchas gracias, Darwin, por esta oportunidad de conversar un poquito sobre Alí, y seguimos avanzando, seguimos tratando de que el canto de Alí siga floreciendo junto al canto de todos los cantores que aún continúan, de los nuevos cantores, de las nuevas melodías, de los nuevos géneros. Ahí está, pues sigamos haciendo la tarea. Alí la hizo desde su visión del mundo, desde su perspectiva, desde su posibilidad. Hagámosla nosotros desde el ámbito en el que nos movamos, desde la educación, desde la poesía, desde la comunicación o desde el canto. Un abrazo para todos y que sigamos naciendo en Alí Primera. Y lleno de comprensión, le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo encuentro con él, oiga sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez.